Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Hoy estamos nuevamente con el libro La Política. Ya vamos en el libro quinto, que trata sobre las revoluciones. Bueno, las revoluciones, ¿no? Que se han hablado, muchas de ellas en los siglos, bueno, en todos los siglos, incluso en el Imperio Romano se hablaba de las revoluciones, o más bien rebeliones, ¿no es cierto?, judías en el Imperio Romano. Pero podríamos hablar de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, la Revolución Americana, la Revolución Industrial, la Revolución Cubana, Rusa, etcétera, etcétera. La revolución es un tema ineludible, por supuesto, en la política. La extrema insatisfacción del pueblo, ¿no es cierto?, que lleva a derrocar los gobiernos establecidos. Y bueno, hasta ahora habíamos visto los gobiernos con sus descripciones, pero no hemos analizado las razones del por qué estos gobiernos pasan de una forma a otra. Vimos algo someramente. Platón, de hecho, decía que hay gobiernos que se suceden ineludiblemente. Una democracia pasa a una dictadura. Pero Aristóteles nos decía en el libro anterior que esto no siempre es así, ¿no es cierto?, sino que al contrario, puede venir de una democracia otra democracia, y de una dictadura puede venir otra dictadura. Por lo tanto, la visión de Aristóteles, como sabemos bien, contrasta con la de Platón. No hay ninguna duda, que no quepa ninguna duda de aquello, ¿no? Vamos entonces, sin más preámbulo, al libro quinto de La Política. Bueno, hemos dicho que todos los gobiernos cambian, ya sea por un disgusto o por necesidad. La democracia existe cuando se forma igualdad absoluta. Y la demagogia se va a formar cuando algunos ciudadanos quieran la igualdad absoluta. La oligarquía se produce por la desigualdad producida por la riqueza, y debido a esto los ciudadanos que se sienten esta desigualdad, ¿no es cierto?, recurren a la revolución. Solo los ciudadanos de méritos tienen derecho a ejercer la revolución, aunque también los ciudadanos que han heredado la riqueza, luego que reclaman el derecho a la desigualdad y desencadenar, ¿no es cierto?, una revolución. Así los gobiernos oligárquicos pueden pasar a democráticos, o los democráticos a oligárquicos, por medio, ¿no es cierto?, de las revoluciones, e incluso aristocráticos también. Los revolucionarios no necesariamente cambian la constitución, al contrario, la mantienen y la ejercen en el gobierno, muchos de ellos. Si un gobierno aplica de manera absoluta solo un tipo de igualdad, el disgusto será inminente. Por eso es recomendable que un gobierno se guíe por la combinación de estas igualdades, basada en el mérito. Solo algunos ejercen su igualdad como una totalidad, es decir, oligarcas, y basada en el número, es decir, todos ejercen su igualdad como una totalidad, es decir, los demócratas. En todo caso, la democracia es más consistente y más duradera que cualquier gobierno, y está expuesta a menos transformaciones que la oligarquía. Además, la oligarquía es la única que se enfrenta contra sí misma y contra el pueblo, mientras que la democracia solo se enfrenta con la oligarquía y jamás contra sí misma. Veamos algunas causas que originan la revolución. En primer lugar, tenemos una disposición moral de los que se rebelan. Tenemos en segundo lugar el propósito de la insurrección, y en tercer lugar tenemos las circunstancias particulares que originan la discordia entre los ciudadanos. Estas causas deben ser justas o injustas dependiendo, ¿no es cierto?, de quién las realice. Hay veces que los ciudadanos, una vez hecha la revolución por razones de igualdad, se vuelven tiranos y quieren dominar al resto, y otros ciudadanos lo hacen con razón de obtener más riquezas. Cualquiera, ¿no es cierto?, tiene su razón, ¿no es cierto?, para hacer una revolución. Cuando la revolución ocurre por disposición moral, tenemos dos primeras razones: la riqueza y los honores. Si dijimos que la riqueza no era una disposición moral, bueno, podría serlo cuando se trata de equilibrar de manera equitativa la manera de distribución de las riquezas. Junto a las dos primeras causas mencionadas tenemos la injuria, el miedo, la superioridad, el desprecio, el crecimiento desproporcionado
de algunas partes de la ciudad. La cábala, la negligencia, una causa imperceptible, y las diferencias de origen y nacimiento. Es decir, todas esas son causas, ¿no es cierto?, que pueden dar la revolución, ¿no es cierto? Existen dos tipos de insurrecciones. Una es la sedición, que es lo contrario, ¿no es cierto?, a la revolución. La sedición es la soberbia y codicia de los magistrados y políticos que hace que conspiren unos contra otros sin importar dañar la Constitución. Y una revolución es cuando la ciudadanía se ve privada de todos los honores y beneficios que le son prodigados solo a algunos. Hay otras causas de revolución. Estas son las dos, digamos, principales que dice Aristóteles, pero hay algunas más que se mencionan. Por ejemplo, la de superioridad. Ocurre en el seno del Estado cuando la supremacía es excesiva, ya sea de parte de un individuo o de un grupo. Miedo, cuando los ciudadanos serán atacados por algún tipo de castigo o injusticia. Desprecio, cuando la mayoría se rebela contra la minoría oligárquica o cuando los ricos se rebelan contra los pobres. El crecimiento desproporcionado, cuando una parte de la ciudad, ¿no es cierto?, es tan grande que origina disensos con las ciudades más pequeñas. Negligencia, cuando se pone a las personas menos indicadas al cargo del gobierno. Ese es el caso de Heracleodoro, quien una vez posicionado como magistrado cambió la oligarquía a democracia. Una causa imperceptible, cuando en la Constitución hay leyes que no son consideradas importantes en un comienzo, pero que luego tienen sus consecuencias. Por ejemplo, en Ambracia, la calificación propietaria no era un problema desde un principio, porque era baja, pero luego se suprimió por completo porque valía tan poco como no tener ninguna. Diferencias de origen, cuando un Estado reúne a muchas razas al azar debido a otorgamiento de derechos de ciudadanía a los extranjeros. Geografía, la sola distribución del suelo es causa de disensiones en una ciudad. La delimitación de una ciudad hace que se produzcan enfrentamientos. Virtud y vicio. La confrontación de estos dos componentes hace que se produzcan enfrentamientos en la ciudad. Y por último tenemos la pobreza y la riqueza, que evidentemente esta dualidad también provoca enfrentamientos entre ricos y pobres y aquellos que quieren, ¿no es cierto?, la igualdad y otros la desigualdad. Aristóteles menciona algunos ejemplos de movimientos revolucionarios. En Siracusa, por ejemplo, el asunto de dos jóvenes llevó a cambiar la Constitución. Eran jóvenes muy importantes por lo demás. Uno se fue de Siracusa a hacer cosas importantes y en su ausencia, su amigo aprovechó de conquistar a su esposa. Cuando su amigo volvió a Siracusa, este se enfureció tanto que emprendió una venganza y que consistía en enamorar a la esposa de su enemigo. Esto llevó a cambiar la Constitución. Por eso es de suma importancia analizar a tiempo el origen del problema y corregirlo, dice Aristóteles. Delfos. Una pareja estaba a punto de casarse, pero el futuro esposo tenía un presagio siniestro que hizo desistir en el matrimonio. Los parientes, enojados contra el futuro esposo, ocultaron los elementos que se necesitaban para dar sacrificio, y cuando el esposo va a hacer el sacrificio no encuentran los elementos y lo condenan por sacrilegio. Por lo tanto, este otro ejemplo, ¿no es cierto?, de movimiento revolucionario. Timófanes. Un ciudadano llamado Timófanes había dejado dos hijas, ¿no es cierto?, y Doxandro, quien no pudo tener a esas hijas para sus hijos, casarlas, ¿no es cierto?, emprendió una sedición logrando el apoyo de los atenienses. Como ven, pareciera ser que las razones tampoco son, digamos, superiores, ¿no? Epidauro. Un ciudadano había prometido a su hija a un joven cuyo padre era magistrado. El padre del joven condenó a pagar una multa al padre de la prometida, y este en venganza hizo que se sublevaran todas las clases de la ciudad que carecían de derechos políticos. Otras razones están relacionadas con los cargos y atribuciones excesivas en cualquier magistratura. Los casos más conocidos fueron las atribuciones del areópago en las guerras médicas,
la preponderancia del gobierno del pueblo luego de la guerra de Salamina, el reemplazo de la república por democracia en Siracusa, la victoria del pueblo del tirano Foxos, y así tantos otros acontecimientos que han sido causa de revolución y de sedición. ¿Ah? Y eso cambia la Constitución, en efecto. Uno de los factores más determinantes para la revolución son las falsas promesas. El pueblo se ve convencido de hacerla y luego de ejercer violencia contra quienes no estaban de acuerdo. Otra forma es utilizar la astucia en los medios que se tengan para convencer al pueblo. Las revoluciones en la democracia. Ahora vamos a ver la revolución en cuanto a los tipos de gobierno. Cuando los demagogos reclaman por la mala distribución de las riquezas, ahí es cuando se produce la revolución en la democracia. Bajo falsas acusaciones, los demagogos persuaden a los ciudadanos restantes para que se les unan y derroquen a los ricos. De esto hay muchos ejemplos. Ahí Aristóteles en Heraclea, en Rodas, en Megara, anuncia, digamos, algunos ejemplos que ustedes pueden ver. Y bueno, esas son, digamos, las causas de la revolución en la democracia. La revolución, ¿no es cierto?, en la oligarquía. Pueden ser de dos maneras: cuando se sojuzga a las clases inferiores, o cuando el jefe del movimiento está en las mismas filas de la oligarquía. Estas son causas que en realidad son internas. Veamos ahora las causas externas que se originan en una revolución en la oligarquía. En primer lugar, tenemos la sedición por parte de los oligarcas. También, como otra razón, podemos decir cuando el poder se concentra en unos pocos, y el aprovechamiento de discusiones internas en el gobierno. Y por lo demás, la servidumbre de las clases inferiores también, ¿no es cierto?, son causas, ¿no es cierto?, de revolución, pero de manera externa. En efecto, la oligarquía no está exenta de problemas. Es necesario notar que las oligarquías también tienen sus propios demagogos. Pueden encontrarse entre los mismos oligarcas, aunque sean pocos. Estos últimos siempre estarán a favor del pueblo para derrotar a los oligarcas establecidos. En cierto sentido, entre oligarcas se quieren derrocar, ya sea utilizando sus propias argucias o apelando al pueblo. Por lo tanto, tienen ahí, ¿no es cierto?, un enemigo interno, por decirlo de alguna forma, un enemigo en sus filas. Y claro, el mayor peligro que tiene una oligarquía es que se forme otra dentro de la misma. ¿Qué pasa con la revolución en tiempos de guerra y de paz? Bueno, estas revoluciones pasan tanto en tiempos tranquilos como en bélicos, ¿no es cierto? En tiempos de guerra, cuando la desconfianza del pueblo es tal que el gobierno se ve obligado a contratar mercenarios para atacar al enemigo. Y posteriormente el gobierno se convierte en una tiranía. Y en tiempos de paz es cuando surge la desconfianza entre los mismos oligarcas. Se contratan mercenarios privados a causa, ¿no es cierto?, de la desconfianza. También hay revoluciones en la aristocracia, ¿no? Por ejemplo, cuando una multitud de ciudadanos piensa que tienen los mismos méritos que quienes gobiernan, y además se encuentra excluida del gobierno, ¿no es cierto?, esa parte, ¿no es cierto?, esa multitud. Cuando hombres eminentes en virtud se ven ultrajados y degradados por magistrados colocados por encima de ellos, y cuando se excluye de todos los cargos a los guerreros valerosos. Otra de las causas, ¿no es cierto?, es la desigualdad en cuanto a las riquezas que pueden haber, ¿no es cierto?, en una aristocracia donde ganan pocos. La mayoría de las revoluciones ocurren de manera progresiva y sin que nadie lo advierta dentro de la aristocracia. Cuando se logra la revolución, se logra una desviación del gobierno establecido y todo aquello que llevaba a cabo, todo lo que había progresado ese gobierno, ¿no? Así que es difícil también el tema con la oligarquía, con la aristocracia. Los medios para asegurar una forma de gobierno. En todo estado, sin importar qué forma de gobierno tenga, la derogación indiscriminada de leyes es lo primero que hay que evitar. La ilegalidad socava el Estado,
aunque dicha ilegalidad sea poca. Este proceso de destrucción es gradual y de muy pequeño puede destruir las cosas más grandes. Lo otro es no dejarse convencer por los sofismas de algunos ciudadanos, porque los hechos siempre serán más fuertes que el sofisma. Por lo tanto, la permanencia de un gobierno no depende tanto de la Constitución o de las leyes, sino de quién sea el gobernante. Es decir, el gobernante es el único que puede cambiar la Constitución y las leyes en favor del pueblo. Las leyes y la Constitución en sí mismas no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. La idea siempre será que la Constitución y las leyes prevengan las peleas entre ciudadanos poderosos. Obviamente, esto no es pertinente que lo haga un hombre común, sino que un hombre político. Y otras cosas que pueden evitar una revolución son las calificaciones propietarias, porque cuando se elevan los valores excesivamente, los pobres no podrán nunca ser parte de la actividad política u otras, y eso, ¿no es cierto?, nos lleva inevitablemente a una revolución. Si no se construye un gobierno sobre estas bases para evitar la revolución, entonces es preciso que quien esté ejerciendo el cargo de gobernador lo deje inmediatamente. Si no, se puede de buena forma que se le destierre, ¿no? O se le envíe al extranjero. La combinación de clases, siempre y cuando esté mantenida en un equilibrio, asegurará la existencia de un gobierno moderado. Así, se previenen las revoluciones que tienen por objetivo acabar con la desigualdad extrema. También es una buena idea recompensar a los magistrados que lo distingan como buenos administradores. Eso también, digamos, es de alguna manera una medida, ¿no? Otras formas de preservar el Estado, bueno, Aristóteles menciona 3, pero estas 3 deben estar en un hombre, ¿no? ¿Y qué debe tener este hombre entonces? Amor genuino por la Constitución, capacidad para ejercer la función, virtud y justicia correspondiente para el ejercicio, ¿no? Sin duda que para escoger aquel hombre con tales características va a ser dificilísimo. Por ejemplo, un hombre militar que no es proclive a la Constitución, mientras que otro no es militar, pero sí es proclive a la Constitución. ¿A quién elegimos? En efecto, podemos decir que el segundo hombre es el más adecuado, pero si no es virtuoso, ¿qué podemos hacer? Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, se da una pelea en buscar, ¿no es cierto?, al líder, chicos, al líder que va a llevar todo este proceso. Y en efecto es difícil, chicos, porque cuando un líder, o sea, uno puede reconocer a un líder por medio de su inteligencia emocional, ¿no? Es capaz de manipular las emociones e incluso llevarlas a su conveniencia. Ahí tenemos un ejemplo mucho más cercano, que es, por ejemplo, Hitler, ¿no es cierto?, quien tenía esta habilidad para congregar, para llamar la atención, y ya vemos todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es difícil buscar un hombre, ¿no es cierto?, que pueda generarnos confianza y que después de ello no opte por sus intereses, ¿no?, privados, digamos. De acuerdo con Aristóteles, en las democracias se funda un falso fundamento de libertad. Se instaura en la ciudadanía que la Constitución es un elemento que esclaviza a los ciudadanos, pero al contrario, la Constitución es una entidad que garantiza los derechos a todos los ciudadanos y que provee todos los métodos para vivir. Por eso la educación en cuanto a la Constitución es vital. Esto es importante, chicos. ¿Conocen ustedes su Constitución? ¿Conocen ustedes su Constitución? ¿Han abierto ese documento fundamental? ¿Lo han revisado? ¿Lo han criticado? Es importantísimo que uno tenga una opinión, ¿no es cierto?, con respecto a la Constitución. Y eso es justamente lo que falta acá en Chile, y que en algún momento de la historia, de nuestra historia contemporánea, se quitó y ya no está. Quizás está en otra forma, pero ya no en la educación formal, que es, ¿no es cierto?,
la educación cívica, chicos. Ya no está la educación cívica, digamos, en los colegios, sino que forma parte más bien de la materia de historia, pero no hay un ramo exclusivo de eso, y eso quizás lleve problemas, ¿no? Quizás lleve problemas. Como dice Aristóteles, la educación en cuanto a la Constitución es vital. Pasemos a las revoluciones en la monarquía. Las revoluciones en la monarquía pasan porque el monarca acapara el poder absoluto en la ciudad. La conspiración para sacar al rey del poder toma por objeto al monarca mismo o al poder mismo que éste ejerce. También se debe al trato que el monarca tiene con sus súbditos o con el pueblo entero. Una de las causas de esto también es que un grupo de hombres, de intelectuales, ¿no es cierto?, se proponga derrocar al monarca, y ahí es cuando surge, ¿no es cierto?, una revolución que enfunda el odio entre las ciudades el tirano, pero su derrocamiento también es debido al odio, pero de los ciudadanos, es debido al odio del ciudadano. El odio también va acompañado con cólera, la cual es mucho peor que el primero. De hecho, la cólera tiene más vehemencia que el odio, dice Aristóteles. Pero la monarquía se destruye de dos maneras: conspiración de los mismos miembros de la realeza y la tendencia, ¿no es cierto?, al despotismo. Y en efecto fue así, ¿no es cierto? Todas las revoluciones contra la monarquía fueron por su despotismo. ¿Cómo se conserva la monarquía y la tiranía? Bueno, obviamente, como siempre lo dice, ¿no es cierto?, el gran Aristóteles, la monarquía siempre tiene que estar sostenida por un término medio. En cambio, la tiranía, para preservar su poder, suprime todas las cosas que pudieran aportar superioridad a los ciudadanos y cae en un extremo. Todo lo que tenga que ver con la educación será totalmente destruido, o cualquier tipo de asociación. La guerra también es un medio para mantener al pueblo distraído, dándoles la idea de que necesitan un líder fuerte para enfrentar la guerra. Otro de los métodos para que no se conspire contra el tirano es dejar al pueblo sin comida, para que, buscando los alimentos de su subsistencia, no piensen en conspirar o armar una revuelta. Un ejemplo de esto son las pirámides de Egipto. Se debe mantener al pueblo ocupado en oficios y el empobrecimiento. Podemos resumir en 3 puntos cómo el tirano mantiene su gobierno: envilecimiento de los ciudadanos, promover la desconfianza entre los ciudadanos y agotamiento y empobrecimiento de los ciudadanos. Y también, ¿no es cierto?, cuidar las apariencias, ¿ya? Cuidar las apariencias, que el tirano pareciera alguien, ¿no es cierto?, como podríamos decir, noble, carismático. A pesar de todas las precauciones que se puedan tomar para mantener la tiranía o la oligarquía, estos gobiernos son los que menos duran. Una excepción podría ser la tiranía de Ortógoras, porque procuró controlar hábilmente a sus súbditos, y así duró 100 años. Y es una de las tiranías que más ha durado. 100 años, chiquillos. Y aquí hay una crítica, porque Aristóteles no se podía ir de este libro, ¿no es cierto? No se podía ir de aquí sin una crítica a su maestro, sin una nueva crítica. Sócrates, en el libro 9 de la República, nos habla de la tiranía, recuerden ustedes, pero no habla sobre las revoluciones en ella. Solo nos dice que la revolución ocurre porque nada puede ser permanente. Pero esto, si bien puede ser cierto, es un argumento simplísimo. Otra crítica que concierne al orden de formas de gobierno, es decir, en qué orden ocurren. Sócrates describe una especie de proceso, círculo vicioso en la forma de gobierno. Primero tenemos la timocracia, luego la oligarquía, la democracia, y luego la tiranía, y vuelta a la democracia, y vuelta a la oligarquía, y vuelta a la democracia. Y en efecto, dice Sócrates que es algo cíclico, ¿no es cierto? Y que de una democracia necesariamente tiene que venir una tiranía, pero con esto Aristóteles no está de acuerdo. No está de acuerdo, porque de una tiranía puede surgir otra, de una democracia puede surgir otra,
Por lo tanto, no hay justificación. De hecho, de la oligarquía, ¿no es cierto? Aristóteles pone 3 ejemplos: de la oligarquía de Leoncium a la teoría de Panecio, a la tiranía de Panecio, de la oligarquía de Gela a la tiranía de Cleandro, de la oligarquía de Reges a la tiranía de Anaxilas. Por lo tanto, no es, digamos, cíclico como lo decía Sócrates, sino más bien es alterno, o de lo más diverso, ¿no? De lo más diverso. Nadie puede saberlo. En nuestros tiempos los gobiernos oligárquicos o aristocráticos ya no existen como tal. Más bien usamos esos términos para referirnos a las clases altas o a las personas que poseen riquezas por herencia. Hoy en día los gobiernos oscilan entre democracia, tiranía y monarquía, sin mencionar a los gobiernos socialistas, donde manda una especie de vanguardia. La revolución es algo inevitable contra el abuso de los que quieren someter a los ciudadanos. Pareciera ser que es casi un derecho que se extiende para derrocar al poder establecido e instaurar un nuevo régimen. Finalmente, este manual político de Aristóteles sirve para reflexionar sobre las distintas formas de gobierno y cómo preservarlas o bien derrocarlas. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar los podcasts. Muchas gracias por comentar, por dar su like, por suscribirse. Si usted no se ha suscrito, suscríbase pues. Si usted no ha dado like, déle like, ¿ya? Y bueno, seguiremos con más podcasts. Nos faltan algunos libros más. Nos faltan 3 libros en realidad de la política. Así que espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, que estén muy bien.